Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Nicolás Ascanio y vamos a ver la excelente herramienta Watson XAI, la generación de datos sintéticos, la cual nos permite generar datos para probar un modelo de inteligencia artificial o nos puede permitir datos para generar información que va a poblar una tabla, que va a formar parte de un modelo de datos o que va a ser usada por una futura aplicación que está en periodo de pruebas. Vamos a seguir adelante, pero vamos a empezar como siempre los conceptos. ¿Qué es Watson XAI? Watson XAI es un componente central de Watson X, la plataforma de datos de inteligencia artificial de IBM, preparada para empresas y diseñada para multiplicar el impacto de la inteligencia artificial en todo el negocio de una empresa. Pero vamos a ver qué agenda vamos a tener el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a ver la creación de un proyecto donde vamos a concentrar la información de entrada, donde vamos a tener la o las diferentes salidas generadas en el proyecto, salidas que se conocen como activos del proyecto. Vamos a crear un flujo en la cual vamos a generar datos ficticios a partir de una metadata construida por nosotros mismos. En esta metadata creada por nosotros vamos a visualizar los datos y vamos a ver el tipo de problema que podemos conseguir aprovechando las facilidades de visualización de datos de la herramienta. Vamos de la misma manera, en el mismo ambiente donde estamos trabajando, vamos a ver cómo solucionamos estos problemas, cómo los identificamos y la mejor manera de darle solución. Después que tengamos esto arreglado, vamos de nuevo a ver estos datos y vamos a observar cómo los cambios realizados en los datos generados satisfacen lo que queremos obtener de ellos. Vamos también a crear un flujo de datos, vamos a hacer un segundo flujo de datos en este proyecto que nos va a permitir a partir de un archivo de entrada con información real generar datos similares en otro archivo de salida. Este archivo de entrada se conoce como una semilla, en la cual no tenemos que dar la metadata, aprovechamos las definiciones que tengan las columnas de ese archivo y generamos una data nueva. Con esta información del archivo generado, vamos a aplicar datos estadísticos sobre las columnas. Esto se conoce como profiling. Esto nos va a servir para saber el mínimo, el máximo, si el dato es único, cuántas veces el dato se repite, la cardinalidad de un dato, la frecuencia en que los diferentes y la cantidad de veces en que un mismo dato aparece en un campo. Pero vamos a ver un video. Pero antes de ver el video, vamos a ver, como siempre, un concepto explicativo importante que nos vamos a llevar para entender mejor toda la esencia del video que hemos preparado. ¿Qué es generación de datos sintéticos? Bueno, IBM Synthetic Dataset es una familia de conjuntos de datos generados artificialmente, diseñados para mejorar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial y de modelos de lenguaje de gran tamaño en beneficio de las empresas, que les permite acceder rápidamente a datos relevantes y ricos para proyectos de inteligencia artificial u otros de otro tipo para otro tipo de aplicación. Ahora vamos a venir con un video donde vamos a ver el detalle de todo lo que hemos hablado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Ascanio. Vamos a hacer una prueba, un laboratorio usando la generación de datos sintéticos, una característica que tiene Watson XAI. Entonces, partiendo del menú donde me encuentro ahorita, nos vamos a dirigir al servicio de Watson X. Dentro de Watson X hay este servicio que es Watson XAI, que es donde vamos a realizar este laboratorio. Le damos clic. Vamos a este menú de Watson X. Nos vamos a dirigir al menú de navegación donde están todos los proyectos para crear un proyecto. En esta pantalla donde hay otros proyectos previamente creados, les quiero adelantar que vamos a crear un proyecto
del tipo generación de datos sintéticos. Luego, dentro de ese proyecto, vamos a crear un flujo que nos va a permitir generar datos a partir de una definición de una metadata relativamente simple que le vamos a dar. Esa metadata tiene unas características donde le puedo aplicar ciertos comportamientos estadísticos para la generación de los datos. Y luego que los datos estén generados, vamos a revisarlos. Nos vamos a conseguir con algunos detalles que tenemos que ajustar. Volvemos a generar los datos de nuevo. Después que tengamos esos datos generados, los vamos a visualizar con diferentes opciones que tiene el producto. Terminado esto, vamos a crear otro flujo, pero para crear una metadata partiendo de un archivo previamente creado, previamente subido a nuestro ambiente en la nube, con el cual, con esa metadata, lo vamos a usar como una semilla para generar otra metadata con una serie de campos similares. Estos campos que vamos a generar, también los vamos a hacerle un análisis estadístico sobre los valores mínimos, máximos, desviación estándar, cuáles valores son únicos y cuáles no, a nivel de unas estadísticas por cada columna de esa tabla. Esto se define como profile, pero normalmente a esta actividad se le llama profiling. Entonces vamos a empezar por crear nuestro proyecto. Le vamos a poner generación de datos sintéticos. Copiamos el nombre, se lo ponemos también en la descripción y le damos crear y esperamos que se cree el proyecto. Luego de creado el proyecto, fíjense que en la parte superior izquierda dice proyecto, generación de datos sintéticos. Vamos a ir a la opción activos. En esta opción activos que no tenemos absolutamente nada, vamos a escoger un nuevo activo y ese activo va a ser un flujo que se llama generación de datos sintéticos. Aquí vamos a poner un nombre, vamos a poner flujo, creación manual de datos. Creación manual de datos. Voy a modificar aquí la descripción. Este nombre va a ser nuestro nombre de proyecto. ¿Okay? Es importante que recuerden que este nombre no puede ser igual. Esta definición de nombre de proyecto va a ser nuestra identificación de este proyecto único. Vamos a la parte de crear, de crear este flujo. Queremos que se cree el flujo. Ok, nos aparece una pantalla de bienvenida a la generadora de datos sintéticos. Vamos a marcar la opción de usuario novel o novato. Le vamos a dar continuar. Inmediatamente nos empieza el proceso de generar datos sintéticos y le vamos a decir, en este caso, que vamos a crear los datos personalizados. Le damos siguiente. Nos dice que cuál es la cantidad de filas que vamos a generar. En nuestro caso, para hacer esto más dinámico, vamos a poner solamente el valor de 1000 filas, que por cierto es el mínimo que se requiere para la generación de datos.
Como le dije antes, este flujo va a ser creado a través de un proceso manual en que nosotros vamos a definir las columnas que queremos. Vamos a ir a añadir columnas. Vamos a poner aquí apellido, vamos a poner last name. Vamos a poner el tipo de datos que es tipo serie o cadena. Vamos a poner que los datos son categóricos. Y vamos a poner cada uno de los valores que va a tener la columna last name. Esto quiere decir que yo le puedo poner un nombre y una probabilidad en la cual en esas 1000 filas este nombre se va a crear. En este caso, vamos a ingresar 7 nombres, en la cual la probabilidad de los 7 nombres tiene que ser igual a 1. Entonces, vamos a empezar. Empezamos por un señor llamado Brown, hipotético, es un nombre hipotético que vamos a poner. Yo lo voy a copiar y lo pego para que sea más fácil este proceso. Y le voy a poner que esa probabilidad es 0,075. Este ejercicio es bastante, lo vamos a hacer de esta manera para que sea bastante ilustrativo de la capacidad que tiene esta herramienta. Le vamos a decir añadir valor. Nos abre otra definición de otro campo. Vamos a poner que el apellido es Allen. Vamos a poner que este valor es 0,028. Vamos a poner añadir valor. Otro nombre que se va a generar de forma automática es uno llamado Thomas con 0,088. 0,088. Añadir valor. Vamos a agregar a Robert. 0,054. Añadir valor. Martínez. 0,066. Añadir valor. Bajamos aquí. Un poquito más. Aquí. Poner Jones. Valor 0,79. Poner Rafael. Donde esto nos debería dar, o el valor que vamos a agregar ahorita, nos debería dar un valor de 1 si sumamos la columna de probabilidades. 0,61. En este caso, se habilitó el botón guardar. Como se daban cuenta, el botón guardar estaba en color gris, no se podía hacer nada con el botón, ya que la sumatoria no era igual a 1. En este momento es igual a 1. Y vamos a proceder a esta primera columna, decirle guardar. Vemos el last name y los valores que tenemos asociados. Vamos a agregar una segunda columna que la vamos a llamar edad, ponerle age. Vamos a decir que el valor es entero, que tiene una distribución estadística normal, que el valor promedio mínimo es 50, la desviación estándar va a ser 15. Y a propósito, vamos a dejarlo así, no vamos a poner mínimo ni máximo para que veamos parte del ejercicio que queremos hacer. Y lo grabamos. Vamos a agregar una tercera columna que se llama salario. Salario. Vamos a ponerle que es un número real para darle una precisión mayor en los decimales, que tiene una distribución normal, que tiene un promedio en valor, vamos a poner 14.000 para que sea esto representativo.
Y en la desviación estándar vamos a poner 35.000. Vamos a poner por aquí que el valor mínimo del salario son 8.000. Ya vale, guardar. En este caso, como estamos viendo, esta herramienta nos va a dar una relación que vamos a ver más adelante entre las variables numéricas que son age y salary, pero no se las voy a comentar ahorita. Vamos a seguir el proceso de generación de datos. Vamos a decirle siguiente. Me va a poner output. Vamos a decirle, vamos a darle la palabra output. Vamos a ponerle data. Data output. Tipo de archivo, vamos a ponerle que es Excel. Y vamos a darle siguiente. Aquí nos recuerda si queremos modificar algo de lo que hemos hecho. No vamos a decirle nada. Vamos a decirle guardar flujo. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál flujo? Bueno, el flujo lo estamos haciendo a mano. Vamos a decirle ejecutar flujo. Esperamos unos momentos que se genere la salida, que está en puntos del lado derecho, en la caja que dice exportación. Y nos dice que terminó. ¿Correcto? Y desaparece ya el mensaje que terminó y nos pone aquí los datos disponibles. Entonces, vamos a ver que sobre cada uno de estas cajas hay unos 3 puntos que nos permitirían editar la información. Vamos a editar la salida un momento. Vamos a editar la salida un momento. Aquí vamos a verlo con más detalle en general. Dice, vista previa de los datos. En la generación vemos vista previa de los datos. En exportación, las características de la grabación de esos datos. ¿Okay? O sea, vamos a darle vista previa de los datos. Hay un proceso de ejecución y me aparece los campos que me generó automáticamente. Entonces, fíjense lo siguiente. Cuando le estaba explicando en las secciones anteriores de este ejercicio, que el producto, generación de datos sintéticos, cuando consigue dos columnas que son numéricas, ella le asigna una correlación de cero, o sea que no tiene ninguna correlación. Los números están totalmente aleatoriamente. Pero también le podría decir que hay una correlación de 1 entre la edad y el salario. Eso quiere decir que una persona que tenga una determinada edad generada por la aplicación, por ejemplo 34 años, le va a generar un salario y cuando vuelva a generar otra persona con 34 años, le va a poner el mismo salario. Se llama una correlación 1 a 1. Entonces, ya que tenemos eso claro, vamos a ver un momento los datos que tenemos aquí. Vamos a cerrar esta pantalla un momentico. Vamos a ver si podemos aquí consultar los datos. A ver si podemos editar los datos. Bueno, aquí realmente ahorita no voy a tocar la correlación. Vamos más bien a buscar los resultados de estos datos. Vamos a ver si podemos aquí en esta pantalla un momento ver nuestros datos. Vamos a ir a ejecutar. Vamos a ver ejecutar aquí sí. No tenemos aquí ejecutar. Vamos a buscar aquí si tenemos la opción de ver los datos. Esta opción, si no me equivoco, está por aquí. Data. No, esta opción no es. Esta opción se refiere a datos estadísticos. Esta opción se refiere al resultado. Son los resultados que vimos.
Vamos a ver aquí si podemos hacer una ejecución de estos datos, a ver si los podemos ver. Ejecutar todo. Vamos a ver generación, datos sintéticos. Consigo aquí la paleta de opciones. Vamos a darle aquí un momento. Aquí ejecutamos el flujo. Vamos a ver si podemos ver la opción de visualizar los datos. Vista previa de los datos de la salida. Vamos a ver si aquí podemos verlo. Aquí vemos los datos. Los datos los podemos mover para ver nuestro flujo aquí arriba, que fue generado totalmente manualmente. Y vamos a ver la parte. Ok, vamos a la salida de visualizar. A ver aquí. Enter. Aquí no es la opción. A ver si aquí tenemos más detalles que vamos a mostrarle. Vamos a revisar aquí este momento. Como no pusimos mínimo y máximo, es muy probable en esta primera representación que yo tenga valores en cero o valores que no tengan para, un sentido para la persona que hace un trabajo. Una persona a lo mejor muy joven estaría trabajando y no tiene sentido. O sea, por ejemplo, aquí está creado Brown en una de las selecciones que hicimos con 8 años. O sea, eso debemos cambiarlo. Bueno, simplemente porque no le pusimos nada en lo que compete a la generación de estos datos automáticos. Entonces vamos a cambiar ahorita esto. A ver si tenemos la oportunidad de ver aquí los datos generados. A ver, se me metió estos datos generados. Imitación, evaluar, exportar, gestionar los datos. A ver si por aquí. Vista previa de los datos. Vamos a ver en qué parte tenemos esto. Luego datos sintéticos. Data, resultados, mensajes. Vamos a ver si aquí tenemos una opción que nos permita ver estos datos como lo queremos. Vamos a ver un tipo de ejecutar todo. Igualmente no tenemos aquí los datos todavía generados. Vamos a meter una pausa un momento aquí. Ok, entonces ya vamos a ver a visualizar el dato exportado. Nos vamos a la opción anterior, generación de datos sintéticos. En generación de datos sintéticos vamos a ver los datos, el flujo como tal, para generar los datos, y el archivo con la información en formato Excel. Le damos clic en la opción Data Output y vamos a una opción que tiene un menú donde podemos ver la visualización. Vamos a dar la visualización un momento. Esta era la opción que estábamos buscando hace rato. Cuando lo doy a visualizar, se van a ver una serie de opciones que me hacen muy fácil la generación de gráficos para estos datos. Vamos a esperar que se genere.
Los datos se están recuperando. Nos muestra una serie de opciones en la parte superior y nos dice qué columnas queremos visualizar. Vamos a decirle que queremos visualizar la columna edad. Le decimos que vamos a agregar otra columna y vamos a visualizar también la columna salario. Y nos vamos a ir a este diagrama. Vamos a ver el primer diagrama. En el primer diagrama vemos cómo los datos de alguna manera entre edad y salario se han distribuido en esta forma. O sea, este gráfico se ve valores importantes, pero fíjense una cosa. Aquí me está mostrando que hay una cantidad de valores menores a la edad de 20 años. Y del lado derecho estoy viendo unos valores que se acercan por sobre 80, que se acercan casi a 100. Si vamos a la realidad, esto no es la realidad que queremos ver, pero vamos a cambiarlo, vamos a ir al flujo, vamos a generar los datos otra vez, pero vamos a aprovechar si podemos ver otras salidas, llamada línea, multiserie, paralelo, mapa, puede ser que aparezca algo del mapa. Bueno, servicio de mapa, vamos a quitarle, no tenemos nada que ver por el momento. Vamos a ver si vemos algún otro tema importante. Vamos a ver mapa de árbol. No, en el mapa de árbol vamos a escoger el last name. Y me da una distribución que podemos ver gráficamente y el nombre Rafael se generó más, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, vamos a regresando a la generación de datos sintéticos. Ese es el flujo del proyecto. Vamos a decirle que me muestre los datos. Aquí me va a mostrar los datos. Y en la opción de generar datos sintéticos, vamos a ir a editarlos. Y me muestra mi generación de datos. Vamos a ponerlo más ancho. Y aquí hay algo que se llama correlación. Hay una correlación entre, primero vamos a empezar más bien por la edad. Vamos a tratar de poner la edad en valores reales. Entonces, en la edad, si ustedes recuerdan, yo no dije nada de especificar mínimo. Vamos a poner que el mínimo son 20 años, para que no parezcan personas con 8 años. Y que el máximo son 60, vamos a ponerle 60. Vamos a grabar esto, regresamos a donde está nuestra metadata y le vamos a decir, bueno, mire, vamos a hacer una correlación. Entonces, él me dice que la correlación es 0. Yo voy a poner, mira, no. Si yo te pongo 1, es donde va a ocurrir que una persona de 50 años tiene el mismo salario. La de 40 tiene el mismo salario. ¿Correcto? Sin importar cómo se llame. Aquí yo voy a poner 0,8. 0, a ver, 0,8. No, 0, a ver, 0,8. Y podemos cambiar este número. Poner 1. Poner 0,8. Podemos cambiar esto. No veo, no voy a calcular la correlación. No, vamos a ponerle aquí 1. Tampoco nos agarra el 1. Dedicado, edad y salario. Bueno, vamos a dejar algo que se me está pasando por ahora. Como el que hay opciones avanzadas. No, esto lo damos así, no lo vamos a tocar. Vamos a leer otra vez. Y le podemos dar 1 aquí. 0,8.
1,8. Bueno, vamos a seguir adelante. Y hay otras cosas que me parece importante también. Vamos a probar a ver si lo podemos editar. Salario, vamos a ver si editamos salario. No, no tiene el valor correcto. El salario tiene mínimo, tiene máximo. Vamos a ponerle un máximo de 50.000. Vamos a guardar. Aquí a ver si podemos hacer el cambio. Vamos a ver si podemos cambiar este número. Vamos a ponerle 1. A ver si lo podemos cambiar. No, vamos a hacer el cambio. A ver si podemos 0,8. Ya lo pusimos. Hay que tocar el campo. El campo, como se dieron cuenta, baja un poquito la pantalla y permite que lo pueda tocar y que pueda cambiarlo. En este momento le digo a guardar. ¿Qué pasa? Le voy a volver a decir que estos datos de salida me los vuelve a generar y voy a decir ejecutar todo. Ejecuto todo. Si quieren podemos ver los datos. Vamos a ver si lo podemos ver por aquí. Vista previa de los datos. Aquí tenemos a ver si podemos buscar Rafael 50. No tengo una manera de Rafael 50, Rafael 59 son 26.575. Rafael 59, 36.232. Rafael 59, porque le puse una variación en el salario, que es de 0,8. Si lo hubiera dejado 1, me pone valores iguales. Entonces, eso me conviene porque yo quiero que se vea en la gráfica bastante diferencia en los valores cuando ponemos las columnas, la intersección de las X con las Y. Entonces, retrocedemos a datos sintéticos. En datos sintéticos escogemos el campo que se generó, mejor dicho, el archivo Excel, le damos clic. Vamos a la opción de visualización. Esta opción tarda un poquito. Vamos a decir que es Age. Vamos a agregar Age y salario. Vamos a decirle que me cree el diagrama, visualizar datos. Y me aparece diferente aquí. Fíjense que mi límite es 60, mi límite es 20 y cómo está distribuida la información. Vamos un momentico a ir a otra opción. En esta gráfica la puedo ver más grande de esta manera. Aquí hay un gráfico que me parece interesante, que es la nube de palabras, pero vamos a ver si la nube de palabras, me dice que le dé detalle, y le voy a decir que me tome el nombre, porque los otros campos no aparecen porque los tengo seleccionados. Tengo que ir a la primera opción, donde están los datos que dije, quitar los datos, y así puedo agregar más datos de este lado. Entonces me dice que el valor que más se genera, el nombre que más se genera es Rafael. Esto puede ser muy interesante si ustedes quieren saber para qué. Ustedes pueden captar datos en voces grabados, en audios, convertir el audio en texto, ese texto expresarlo en este gráfico y poder interpretar las personas que han hablado en diferentes videos por algún motivo de negocio, saber de todos esos videos, cuando usted los una, cuál es la palabra que más se ha usado en una serie de conversaciones. En este caso, lo que vamos a hacer, vamos a empezar otra vez. Vamos a darle solamente a la columna, vamos a darle salario. Y vamos a ver, él automáticamente me pone gráficos que están compatibles con un solo campo. Vamos a ver este gráfico circular. Me dice que no tengo ninguna categoría, voy a poner las name y me hace una gráfica entre el salario y la distribución por los nombres de las personas.
Vamos a ver si tenemos otro por aquí que sea interesante para mostrársela. Este que se llama anillo solar. Vamos a ver si se activa. Columnas las name. Esto le llaman anillo solar. Vamos a ver, podemos hacer un histograma. Aquí tenemos un histograma. También podemos ver una, se llama multiserie, pero multiserie me pregunta ejes de X y Y, y ya lo vimos. Vamos a ver si podemos ver un árbol del nombre, cómo está distribuido el nombre y en las cantidades. Así, aquí hay muchas posibilidades de adaptar la salida, de pulirla, ponerle título a las intersecciones de X y Y, y para cada uno de los gráficos del lado izquierdo tenemos el detalle que me permite afinar o precisar más la información que quiero mostrar en el gráfico. Entonces, por este momento es suficiente la parte que estamos haciendo en este instante. Vamos a dar por terminado este punto. Vamos a regresar a datos sintéticos, como se lo dije hace rato. Y nosotros vamos a generar un nuevo flujo. Vamos a buscar el mismo, o sea, dentro del mismo proyecto, generación de datos sintéticos. Vamos a hacer otro gráfico. Aquí tengo el nombrecito, vamos a guardarlo para no estarlo repitiendo. Vamos a crear un nuevo flujo, mejor dicho, un nuevo proyecto que vamos a llamar, vamos a decir, nuevo activo. Tenemos la información. Vamos a crear datos sintéticos. Aquí. Vamos a darle un nombre. Le decimos crear. Vamos a decir usuario Nobel. Vamos a decirle continuar. Y aquí vamos a decir que aproveche datos existentes. Este es muy diferente porque en este yo voy a tener una base que es un archivo. Vamos a darle siguiente. Vamos a ver si ese archivo, por casualidad lo tengo disponible en este momento, en archivos de datos. No tengo porque ese no es el archivo que yo quiero. Vamos a buscar un archivo donde hay información del Titanic. Entonces voy a cancelar por aquí. Voy a ir a generación de datos sintéticos de nuevo. Mejor dicho, voy a ir a mi proyecto, que se llama generación de datos sintéticos. Vamos a abrirlo y vamos a buscar por aquí una opción, esta opción de la derecha, que me permite cargar archivos en el proyecto. Cargar archivos en el proyecto, que pueden servir para uno o más flujos que tenga ese proyecto. Entonces, vamos a hacerlo. Dice aquí, suelte aquí los archivos de datos o examine en busca de datos que quiere cargar. Esos datos se van a examinar en mi computadora local donde estoy trabajando yo en este momento. Entonces, le doy aquí y voy a ir a un área de descarga. Vamos a ver si la tengo aquí disponible, que se llama unos datos sobre el Titanic. Le voy a dar a abrir. Ya está cargado. Vamos a buscar en generación de datos el flujo que estaba haciendo hace un rato. Vamos a ver si lo puedo editar. Si lo puedo editar acá. Esto es para cambiar el nombre. Vamos a usuario Nobel, continuar. Aproveche los datos existentes. Siguiente. Seleccionar datos del proyecto. Le voy a dar signo más. ¿Cuáles datos? Aquí lo obtengo. Activos de datos. Y tengo los datos del Titanic. Estos datos no tienen que ver nada con el flujo anterior. Vamos a tomar el archivo de Titanic y vamos a decirle que tome la metadata del archivo Titanic y me genere otros datos similares. Le doy marcar, le doy seleccionar
Le doy siguiente. Aquí están los datos que voy a manejar. En la opción de anonimizar quiere decir que si hubieran datos sensibles, por ejemplo, que estuviésemos trabajando con unos datos reales de un banco, con cuentas corrientes o tarjetas de débito, tarjetas de crédito, uno le puede decir que convierta eso en un valor que no tenga ningún sentido, que no se interprete qué es, por ejemplo, que le ponga asterisco, de manera que nadie pueda entender o copiar los datos de una persona. No es nuestro caso ahorita, vamos a decir el siguiente. Le vamos a decir que él va a generar estos datos con una técnica llamada Kolmogorov-Smirnov. Hay dos maneras de crearlo. Por defecto vamos a dejar esta. Vamos a decirle siguiente. Aquí no vamos a tocar nada. Vamos a decirle siguiente. Vamos a decirle que los datos se llaman output y el formato es CSV. Siguiente. Me recuerda que si quiero hacer algo, no. Si quiero hacer un cambio, no. Vamos a esperar que se cree el flujo. Vamos a ejecutar el flujo. Él automáticamente me genera este flujo, que es la manera en que él tiene visual de la generación de estos datos. Vamos a ir un momentico aquí, editar el archivo Mimic Output. Vamos a aquí, yo lo que puedo es ver los datos, pero yo quiero es mostrarle esta opción. Vamos a hacer de datos sintéticos. Los datos se llaman Output CSV. Vamos a ir a Output CSV. Se puede siempre buscar un nombre que sea eh, esté asociado con el flujo que estamos haciendo. En este caso tenemos una cantidad de valores, el ID del pasajero, el sexo, la edad, en qué cabina estaba, si se embarcó o no se embarcó. Bueno, entonces, no vamos a ver la visualización porque eso ya lo vimos en el flujo anterior y vamos a ir a lo que se llama el perfilamiento. El perfilamiento ya va a agarrar datos estadísticos para cada una de las columnas: pasajero, clase, sexo, edad, FER, cabina, si está embarcado o no está embarcado. Y me va a dar un análisis estadístico por cada una de las columnas. Vamos a decir datos del perfil, que agarre los datos del perfil que le estamos dando. Me va a estar creando los datos del perfil. Esto demora poco, dependiendo del volumen. Sin embargo, la facilidad, el uso, la ayuda que da es muy grande porque usted tendría que a lo mejor, si estuviese trabajando con SQL, tendría que correr una cantidad de funciones por cada columna. En este caso, el programa les va a hacer eso por cada una de las columnas y eso es lo que se llama también con el nombre de perfilamiento o profiling. ¿Ok? Vamos a esperar que termine. Del lado derecho de información, metadata adicional que ustedes pueden poner: descripción, etiqueta, eh, todo lo que ustedes bondadosamente quieren decir con estos datos, de manera que si los está compartiendo con otras personas, esta persona se lleve toda la información del paso anterior, que es usted, para que esta persona tenga más clara cuál es esta salida, por qué se hizo, si tiene alguna etiqueta de recordatorio de valor para esta persona. Entonces, en ese aspecto, se comparte mucha información por cada uno de los participantes que puedan estar usando este flujo. Este perfilamiento se hace por cada una de las columnas. eh, Hay que esperar, es un proceso que tarda un poco, pero ya van a ver el valor que tiene, un valor muy importante. Ok,
Fíjense, voy a pasar un momento de izquierda a derecha. Vamos a ver en la parte superior el nombre de la columna, sexo, edad, fax, fare, cabina, si está embarcado o no está embarcado. Voy a retroceder otra vez. Me hace una gráfica con los valores de frecuencia desde hasta. Nos permite ver gráficamente el valor más alto que él tiene, el mínimo, el máximo. Podemos ver en esta gráfica la frecuencia de datos que hay. Por ejemplo, en la gráfica de Survivor solamente hay un valor, nada más, con valor mínimo, valor máximo. En Gender hay dos, hay más, en Abaco había más hombres que mujeres. Otro puede ser, vamos buscando por aquí, si se embarcó o no. En este momento creo que Quick se refiere a que salió, entró, se embarcó o no se embarcó. Y estos valores son extremadamente útiles porque puedo aplicar calidad de los datos, entender cómo están los datos, eh, de gran valor si estos datos van a ser usados por un analista de datos, por un científico de datos, que le va a permitir con esta misma herramienta compartir esta información estadística del profile. Bueno, muchas gracias por haber visto todo este flujo de trabajo o estos dos flujos de trabajo dentro del proyecto. Espero que haya sido de gran utilidad para todos y que tengan muy buenas tardes. Esperamos que este video haya sido del agrado a todos ustedes, que entendemos la gran herramienta, la gran ventaja de esta herramienta para afrontar estas carencias que a veces hay en las organizaciones para tener acceso a datos que no son reales, pero nos van a servir igualmente para probar los proyectos de inteligencia artificial o algún otro proyecto que estemos acometiendo. Muchas gracias, que tengan un buen día.